alililila. Ah, luz, luz, enciéndete. Luz, enciéndete, luz. Ahora. Oh, se hizo la luz. Nada, este año, acabé el año anterior, el último vídeo, en que era el último día del año del 2021, en el que, bueno, me prometía una serie de cosas que quería hacer para este 2022, sin mucho planteamiento a largo plazo, pero sí con cierta inmediatez, pero que se fuera cumpliendo. Una era el de ejercicio, más o menos lo estoy intentando mantener. 2, formación. Estoy haciendo ahora un curso de nuevas tecnologías, no gran cosa, pero para ponerme al día. Salir más, eso último no lo estoy haciendo mucho, la verdad. Y bueno, y una serie de proyectos y cositas. Por un lado, bueno, estuve grabando lo que eran los Reyes Magos, que yo basé a Monistrol de Calders, que es la comarca del Moianès, y que, bueno, ya hace un tiempo que voy grabando unos vídeos para bueno, este momento de estos reyes un tanto mágicos, un tanto peculiares, y que, bueno, que de alguna manera, pues, bueno, el vídeo es para constatar ese trabajo de toda la gente que prepara la llegada de los emisarios reales y al pueblo de Monistrol de Calders. Luego otro vídeo que, bueno, supongo no saldrá en mi canal de YouTube, pero bueno, aquí os muestro algunas imágenes. Y es que en Portaventura, donde trabajo, y pues bueno, Javi Cornelio, pues ya después de 7 temporadas nos dejaba. Entonces intenté hacer un vídeo en el que él estaba en su trabajo, ¿no?, del último día, haciendo un seguimiento con vídeo, y bueno, creo que el resultado quedó bastante bien, y si no, como por lo menos tiene ahí un recuerdo de ello, y era el único regalo que yo le podía ofrecer. Hasta ahora he estado trabajando en ello y bueno, contento estoy. Por otro lado, también en Portaventura, pues nada, me llevó el presentar los premios, porque este año no, por el tema de la pandemia, pues nada, no se ha podido hacer la fiesta. Siempre se hace una fiesta a final de temporada, pero sí que hubieron regalos, muchos regalos, y nada, estuve presentando el espectáculo y bueno, pasarlo muy bien. Fue con Alex Bellido y lo pasamos realmente bien, y la verdad es que quedé contento. Bueno, por otro lado, pues seguimos los proyectos Toc de Gresca, tenemos el espectáculo de Baxa, y por otro lado, bueno, seguimos el tema de Radio IT, el grupo Yo Te Ayudo, y bueno, pues ahí andamos. Y 2 cosas más. La primera la tengo por aquí, un casco del cual estoy muy contento. Este casco que es de la marca Levi, pues muy contento, porque, bueno, aparte de que es muy cómodo, extra súper cómodo, vale, está conectado con la aplicación del móvil por Bluetooth, y para mis viajes en patinete, pues tiene esta lucecita maravillosa, que cuando el patinete frena, ahora no, tiene como un giroscopio que se enciende y detecta la frenada, y bueno, tiene carga por USB, tienes ahí, cuando lo tienes ya, no sé si se puede apreciar, y bueno, muy bien acabado, muy contento. Marca Levi. Oye, Levi, un 10. Para pararlo, sostienes aquí un ratito y hace como para. Muy contento. Bueno, espero que os vaya bien por ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.